Pues buenos días a todas y a todos y bienvenidos a este seminario doctoral del Premio Europeo Carlos V a Antonio Tajani bajo el tema La Unión Europea y el principio de solidaridad. Para nosotros, para la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, es un gran honor que hayáis venido aquí hasta, en este caso, hasta Jarandilla, cerquita de Yuste, un lugar de memoria europea que visitaremos mañana, para exponer los trabajos de investigación que habéis presentado a esta convocatoria que hicimos relacionada con el premio. Sin duda, además, un tema de rabiosa actualidad. Esta mañana yo me levantaba con las noticias de la frontera de Bielorrusia, donde ha empezado a nevar y bueno, vemos ese gran drama que está sufriendo y la necesidad de que Europa pues actúe, ¿no?, de alguna manera, y sobre todo con esa solidaridad a lo que estamos acostumbrados en Europa. Yo no voy a entrar en materia porque tenemos suficientes expertos aquí para participar en este encuentro, y sí que me gustaría empezar ya directamente con la sesión inaugural del encuentro, que correrá en primer lugar a cargo de Rosa Balas Torres. Ella es directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, presidenta de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, es licenciada en Derecho, máster en Derecho de la Unión Europea y posgrado en Comercio Exterior, en Marketing y Management. Ha desempeñado el cargo de delegada comercial y de investigadora en asuntos europeos en la oficina de la Junta de Extremadura en Bruselas, con lo cual el tema europeo le queda muy de cerca, no solamente por eso, sino porque continuó y hasta ahora mismo pues sigue con esos temas. Ha trabajado como asesora de promoción internacional de Extremadura en Avante y como asesora de internacionalización de la vicepresidencia económica de la Consejería de Economía, Comercio e Innovación de la Junta de Extremadura entre el 2007 y el 2011, y además ha desempeñado el cargo de asesora de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo. Como digo, pues en este caso Rosa Balas, a la que bueno, pues apreciamos especialmente, también porque además ha sido compañera en Bruselas, vive Europa con el alma y con pasión, y bueno, estoy segura de que este proyecto de las becas del seminario del Premio Carlos V pues es algo que le entusiasma especialmente. Así que, Rosa, muchas gracias por acompañarnos, por todo el apoyo para este programa, y la audiencia es toda tuya. Muchísimas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer profundamente el esfuerzo que habéis hecho para llegar aquí y trasladaros que para nosotros, para la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, es un verdadero honor y una ilusión preparar esta actividad, que es sin duda uno de los pilares de la Fundación, los cursos doctorales del Premio Europeo Carlos V. Agradecer en primer lugar a los directores del seminario. Querida Teresa, un placer poder conocerte personalmente. Querido Juan Carlos, director de la Fundación, compañero y amigo por todo el trabajo tan excepcional que habéis hecho junto con todo el equipo de la Fundación Yuste, que hacéis siempre y que hacen siempre, que viviréis a lo largo de estos 3 días, como el cariño y la dedicación hacen de la Fundación una gran familia, de la que sin duda sabemos que vosotros pasaréis a formar parte de ella cuando vayáis y le digáis adiós a este lugar tan especial como es la zona de la Vera, y muy especialmente Jarandilla de la Vera. Agradecimiento, como decía, a vosotros, a los investigadores e investigadoras que desde distintas partes de Europa y de América Latina hoy os encontráis aquí, y del que saldrán, sin duda, un elemento importantísimo para nosotros: redes, colaboraciones y contactos. Este seminario no es solo un espacio para que cada uno de vosotros pueda exponer sus trabajos y su conocimiento, sino para que se cree nuevo conocimiento a partir de esas relaciones personales y humanas que se van a crear durante los próximos días, y que estamos seguros que os acompañarán para siempre. Para nosotros es muy especial porque hoy es el primer día que os conocemos, que os vemos las caras, después de un largo proceso de selección que han hecho todos y cada uno de los miembros del jurado y de los ponentes que os acompañarán, pero
A partir de ahora empieza también una relación que se irá manteniendo en el tiempo hasta que hagamos esa publicación. Y eso significa que durante los próximos 2 o 3 años estaremos en contacto, y cuando nos volvamos a ver muchas cosas habrán cambiado, muchas cosas muy positivas seguramente también. Y hoy quienes estáis aquí estaréis pues, en universidades, en organismos multilaterales, trabajando en instituciones, e iremos creando poco a poco esa gran red que es la red Alumni. Agradecimiento profundo a nuestro querido profesor Moradiellos, que es un inmenso honor y orgullo tenerte como profesor, tenerte como parte de la familia que es Juste, y que el próximo domingo ingresará en la Real Academia de Historia. Enhorabuena, querido Enrique. Vuelvo casi al inicio, ¿no?, a daros la bienvenida a Extremadura, a este lugar especial que es la zona de la Vera, a este lugar tan especial que es Jarandilla y que es Coaco de Juste y el Real Monasterio de Juste, que tendréis la ocasión de visitar mañana. La temperatura no nos ha permitido, y los cambios también que hemos tenido que realizar con la pandemia, celebrar este seminario doctoral como es habitual en la sede de la Fundación, que se encuentra en el Real Monasterio, pero este lugar es un lugar emblemático. Este lugar fue un día aposento del rey emperador que soñó una Europa unida hace más de 5 siglos. En este castillo palacio de los condes de Oropesa se hospedó durante meses el emperador Carlos V antes de su retiro al Real Monasterio de Juste, convirtiéndolo así en uno de los lugares más importantes de la memoria europea. La Fundación Academia Europea Iberoamericana de Juste tiene, como decía, su sede central en el Real Monasterio y tiene entre sus objetivos la promoción del conocimiento sobre Europa y la construcción europea, crear espacios de reflexión y, como mencionaba al inicio de mis palabras, generar redes de trabajo y de colaboración. Cuando en 2018 el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, recibía el Premio Europeo Carlos V, anunciaba que las becas de investigación académica que acompañan al Premio Europeo Carlos V se centrarían en la solidaridad europea. No podíamos imaginar que apenas 2 años después el mundo cambiaría de una forma tan sumamente radical. Él anunciaba que quería que la temática de su premio, como sabéis, cada uno de los premios elige, la temática fuera la solidaridad europea tras los terremotos que se habían producido en Italia. Esa solidaridad, incluso ese fondo de solidaridad que creó la Unión Europea muchos años antes con las catástrofes naturales, tuvo que dar un giro radical en el año 2020 con la llegada de la pandemia. Sin duda, no tenemos ninguno, probablemente, palabras para definir cómo ha cambiado la vida desde marzo del año de 2020, cómo hemos tenido que construir, reconstruir, rediseñar y, sobre todo, redefinir los objetivos, las prioridades y los valores que todos y cada uno teníamos. En estos meses hemos vivido una crisis sanitaria con grandes consecuencias económicas, con dramas sociales, familiares. Estamos viviendo y hemos vivido una crisis de suministro, y más ahora, tras la pandemia, vemos realmente lo complejo que era el mundo. Estamos viviendo una crisis de logística. Hemos vivido una situación de posverdades, de nacionalismos, de amenazas también que quieren convertir a Europa en algunos momentos rehenes de autocracias, los populismos que nos amenazan, o también de negacionismos, como estamos viendo, y las consecuencias graves que todo ello tiene. Anteriormente mencionaba Miguel la situación que estamos viviendo en las puertas de Europa, ¿no? Salíamos ahora mismo a hacernos una foto con nuestros abrigos, en una situación extraordinaria como estamos en este parador. Hemos estado apenas 2 minutos y estamos totalmente congelados. Pues solo hay que imaginarse esa situación con niños con 20 o 25, incluso 30 grados menos de los que tenemos actualmente o se pueden llegar a alcanzar. Todos estos desafíos que nos acechan no están tan lejos de Europa, sino que los tenemos a las puertas, pero también la pandemia nos ha mostrado la mejor cara de todos y cada uno de nosotros, nos ha mostrado lo mejor de la sociedad y, sin duda, de la Unión Europea. Jean Monnet dijo: no soy optimista ni pesimista, estoy decidido. Y en esta frase se encierra la clave de la que tiene que ser la hoja de ruta, no solo de las instituciones europeas, de la política, de las administraciones y de las instituciones, sino de la ciudadanía europea, de todos y cada uno de nosotros. Es un momento de actuar y es sin duda importantísimo que siempre sigamos ejerciendo
y pidiendo y reivindicando nuestros derechos, pero también tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestros deberes y de cuáles son nuestras obligaciones. Por eso decía, más que nunca es momento de corresponsabilidad para seguir construyendo. Hace casi 20 años, la Academia Europea Iberoamericana de Yuste se reunía en el Real Monasterio para redactar una declaración llamada Europa, una cultura para la solidaridad. En ella se dice que la solidaridad, al igual que la propia Europa, no es única, sino múltiple. La solidaridad opera por separado o de forma simultánea a distintos niveles: político, económico, social, jurídico o cultural. Mucho más que ninguna organización internacional, Europa se ha construido sobre la solidaridad. Y esto lo podemos comprobar día a día porque la Unión Europea tendrá razón de ser si es fiel a sus principios y no renuncia a los valores que la conforman. Europa fue uno de los primeros lugares a los que llegó la pandemia de la COVID-19, golpeándola en todos sus puntos cardinales y a todos los niveles. La crisis puso a Europa frente al espejo para mostrarle sus deficiencias y sus debilidades productivas, logísticas o investigadoras, pero también para demostrarnos sus fortalezas, para enseñarnos que trabajando unidos y solidariamente se superan los retos, como ocurrió con la compra centralizada de vacunas o la creación de los paquetes financieros de esa gran decisión que tomó la Unión Europea en julio del año 2020, que sin duda ha sido el paso y la decisión más sólida y la apuesta más clara que hizo la Unión Europea y todos sus Estados miembros por su futuro. Europa se sustancia en sus valores y debe ser una Europa más compartida, más solidaria consigo misma y con el resto del mundo. Para ello, Europa debe lograr una autonomía estratégica, lo estamos viviendo en primera persona todos y cada uno de nosotros, para tener voz propia a la hora de defender sus intereses y ejercer una política exterior común. Debe ganar peso en el mapa geopolítico mundial, llevando como hoja de ruta y como bandera sus valores. Hace poco más de un mes, en Yuste, en el Real Monasterio de Yuste, teníamos el inmenso honor de recibir a la canciller alemana Angela Merkel como premiada del Premio Europeo Carlos V. Durante su discurso en Yuste trasladaba que el proceso europeo es un proceso continuo que nunca se detiene y que actuar en materia europea significa ser perseverante. Por ello tenemos que seguir investigando, dialogando, estudiando este proyecto común que está en un continuo proceso de construcción. Y qué mejor manera de hacerlo que con vuestras aportaciones, con los estudios de jóvenes investigadores e investigadoras sociales llegados desde distintas latitudes europeas e iberoamericanas. Durante 3 días, este seminario doctoral se verterán opiniones, ideas y mensajes que sin duda alguna contribuirán a alimentar el debate que ayuda a seguir creciendo en el proyecto europeo. Eva, Rubén, María, Elena, Isabel Cristina, María de Nuria, Patricia, Pablo, Vanessa y Marco entráis a formar parte de la red Alumni. Pero como decías anteriormente, lo más importante es que entráis a formar parte de la gran familia que somos en la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Antes de terminar, no puedo dejar de mencionar al jurado de estas becas, a los miembros que han participado durante este seminario, agradeceros profundamente que estéis aquí hoy con nosotros. Y finalizo con una de las frases de las declaraciones que hizo Antonio Tajani en Yuste. Decía que la Unión Europea es sobre todo solidaridad con quien más lo necesita. Sigamos construyendo Europa porque es el mejor futuro que podemos soñar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosa. No hemos contado con el protocolo de quitarse y ponerse la mascarilla cada vez que tenemos para sumar tiempo al programa. Muchísimas gracias por estas palabras que sin duda nos ponen en el contexto perfecto del marco en el que nos encontramos. A continuación me gustaría dar la bienvenida, además del agradecimiento, a la profesora Teresa Freixes San Juan. Ella es catedrática de Derecho Constitucional y catedrática Jean Monnet ad personam, académica de número y vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores. Es experta del programa de asistencia jurídica para los países del este del Consejo de Europa, colaborando en la formación de jueces y periodistas en la transición a la democracia.
En el marco de la Unión Europea ha participado en la elaboración del Tratado de Ámsterdam, la Carta de los Derechos Fundamentales, la Constitución Europea, el Tratado de Lisboa, y ha dirigido el National Focal Point de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Instituto Europeo para la Igualdad de Género. Además, preside el patronato de la Fundación Cultura Libre, el Centro Libre de Arte y Cultura, y la organización internacional Citizens for Europe, que se constituyó no hace mucho, justo antes de la pandemia. Miembro, además, del patronato del Instituto Hermes para Derechos de Ciudadanía Digital, así como del Consejo de Honor del Gender 5+. Teresa, para nosotros es un gran honor que hayas aceptado dirigir este seminario. Es un gran honor tenerte aquí con nosotros porque formas también parte de nuestra familia y además es un honor poder contar con toda tu experiencia y conocimiento en este encuentro de hoy, con el que estoy seguro te sientes muy cercana respecto al tema que vamos a tratar. La audiencia es toda tuya. Muchas gracias, Miguel Ángel. Disculpen que tengo la voz todavía un poco tomada. Es una alergia debida a una mudanza que he tenido que hacer. Querida presidenta de la Fundación, es para mí también un gran placer haberte conocido personalmente, porque teníamos mutuas referencias, pero no habíamos podido coincidir. Director, otra vez estar aquí entre vosotros es algo entrañable. Secretario General Miguel, miembros del jurado, estudiantes, doctorandos que estáis aquí en este lugar tan magnífico, tan emblemático. La verdad es que para mí esto es un placer inmenso y un gran honor. Cuando me propusieron hacer de codirectora de este seminario, pensé, Dios mío, esto es un reto al que todavía no me había enfrentado. Es decir, que va a ser la primera vez y la verdad me parece que es una experiencia realmente muy bonita. Sí que había estado en uno de los seminarios anteriores que se habían hecho en la Fundación y por lo tanto he visto qué es lo que este seminario ha podido aportar realmente a todos los que en él participábamos. No únicamente a los doctorandos, sino también a todo el resto de personas que estábamos ahí, porque de la discusión que en estos seminarios se realizaba, pues después me han ido llegando correos, referencias, incluso publicaciones de algunos de aquellos que habían podido aprovechar este diálogo para acabar de realizar sus investigaciones. Claro, todo esto nos sitúa frente a un reto muy grande. Tenemos que pensar en la Europa del pasado, la del presente y sobre todo proyectarnos a la Europa del futuro. De la experiencia se aprende y la situación presente ha sido una experiencia durísima, no solo para la Unión Europea, sino para todo el mundo. Y no me refiero únicamente a la pandemia de COVID, sino que me refiero a la situación geopolítica que estamos atravesando, en donde aquel mundo que había emergido después de la Segunda Guerra Mundial está virando y no sabemos muy bien hacia dónde. Y no sabemos de qué manera las cosas van a cambiar. Hay una cosa aquí en esta academia europea e iberoamericana de Yuste que tiene que ser un motor, porque como consecuencia de la desgracia, porque fue una desgracia del Brexit, el eje transatlántico que teníamos entre Unión Europea y América se ha roto, no es el mismo. Y nosotros tenemos que aprovecharlo. Somos una comunidad iberoamericana en la que los lazos pasados, presentes y sobre todo futuros nos tienen que servir de algo. Y nos tiene que servir también para recomponer ese eje, para recomponer esas relaciones, para que Europa y América, tal como era en el sueño de Jean Monnet,
porque él ya lo vislumbró, pensar en que esa Europa unida nos iba a acercar también al continente americano en una hermandad democrática, como son estas dos partes del mundo, pues nosotros hemos de poder aprovecharlo. Y aquí se aprovecha muy bien. Tenemos participantes en el seminario que vienen de la otra orilla. Tenemos también algunas de las intervenciones que estoy segura que realizan esta conexión. Y por lo tanto nos está situando esto no solo en un análisis del pasado y en un enfoque para el presente, sino también en aquello tan importante que es una visión de futuro. Esta red Juste es magnífica, es una red mundial. Yo pertenecía a la red Jean Monnet, que también es una red mundial. Pertenezco a la red Jean Monnet, que es una red mundial. He visto las sinergias que después de décadas esta red ha originado y estoy convencidísima de que la red Juste va a realizar algo semejante, porque aunque es más joven y tiene otras características, está situada en ese camino del diálogo crítico, que eso también es muy importante, el diálogo crítico, para que Europa avance mejor, para que Europa esté mejor en el mundo y para que estemos nosotros también mejor en todo ello. Fíjense, coincide este seminario con la conferencia sobre el futuro de Europa, en donde la red Juste también ha de tener y tiene una presencia. Tenemos miembros de aquí de este jurado con una actividad muy notable al respecto. Además de la propia fundación, la doctora Susana del Río y yo misma estamos muy implicados en esta conferencia sobre el futuro de Europa. Y queremos que la conferencia sirva para algo. Queremos que esa conferencia sitúe a la ciudadanía en el punto de acción europea. Porque ya sabemos que la política y la geopolítica condicionan muchas cosas, pero el impulso ciudadano puede condicionar también a esas cosas que la política a veces no sabe o no quiere o no puede abordar de una manera eficiente. Aquí la red Juste es un elemento de suma importancia, con su actividad académica, con sus publicaciones, con su trabajo directamente en la oficina de Bruselas, con su trabajo aquí en España. Estar en la conferencia es luchar por esa Europa que queremos, por esa Europa de la solidaridad, que es el lema de este seminario. Como ha dicho la presidenta de la Fundación, es el propio premiado, Antonio Tajani, el que escoge el tema. Lo escogió en circunstancias dramáticas para su país, pero es que también el tema de la solidaridad es dramático ahora en estos momentos en Europa y en el mundo. La solidaridad es un principio básico en la construcción europea. Sin esa solidaridad no tendríamos Europa. Esa solidaridad es la que la hizo nacer, poquito a poco, con esos pequeños pasos. Primero, de una manera básicamente económica, pero después evolucionando hacia una unión más política, hacia esa Europa que queremos que sea una Europa de los ciudadanos y una Europa que sea una Europa en la que podamos hacer frente a todos los retos que tenemos. He de decir yo, también como catalana que soy, además de española y europea, que hemos tenido la gran suerte de estar en Europa. Hemos tenido la gran suerte de estar en Europa y quiero lanzar aquí un elogio a la acción que ha realizado el presidente Tajani durante toda su etapa como presidente del Parlamento Europeo y después posteriormente presidiendo la Comisión de Asuntos Constitucionales, sin cuyo empuje y sin cuya ayuda, pues a veces nos hubiéramos sentido solos y no hubiéramos podido tener o sentir esa solidaridad que su acción nos ha comportado. Es importantísimo la presencia de Europa en el mundo. Es importantísima Europa como elemento de cohesión y ahí la solidaridad es básica. Es tan elemento de cohesión Europa que yo recuerdo
el aniversario del 60 aniversario de la creación de las comunidades europeas, que lo celebramos en Roma con un gran evento y con la participación de las instituciones y de la sociedad civil, que eso es importantísimo, que la sociedad civil participe en los eventos, y que el lema de esa conferencia, y por unanimidad, fue no al nacionalismo y no al populismo, porque nacionalismos y populismos han sido el origen de los males por los que ha pasado Europa, y he de decir que en estos momentos no solo Europa. Hay también en la comunidad iberoamericana graves peligros al respecto, y hemos de poder afrontarlos de una manera racional, hemos de poder afrontarlos de una manera efectiva, y aquí creo que somos realmente bastante importantes. Esa solidaridad nos ha permitido también hacer frente a la pandemia. Antes he dicho que hemos de ser un poco críticos, pero a la Unión Europea le costó un poco despertarse, le costó unos meses. Después ya empezó a tomar un poco de velocidad de crucero y se pudo hacer frente, pues, a distribuciones de medicamentos, se pudo hacer frente a distribuciones de material, a intercambio incluso de enfermos entre los estados. Yo pasé la gran parte de la pandemia entre Bruselas y Heidelberg, es decir, entre Bélgica y Alemania, y pude verlo no únicamente digamos, por lo que estaba pasando aquí en mi país, de donde tenía referencias, sino por lo que sucedía en esos lugares y cómo se realizaban las cosas. Yo misma tuve que ser repatriada, gracias a esa solidaridad europea. Protección consular funcionó, se pudieron repatriar personas de distintas partes del mundo, se pudieron hacer, digamos, cosas que sin esa solidaridad europea, que, como digo, es un principio que al ser principio es transversal a los derechos, a las políticas, a las competencias, al trabajo de las instituciones. Sin esa solidaridad europea, hacer frente a todo eso hubiera sido prácticamente imposible. Claro que nos queda mucho camino por recorrer. Hemos evidenciado que necesitamos tener mejores competencias en materia de salud, en materia económica, en materia de política exterior y de defensa. Fijémonos en lo que está pasando ahora. ¿Qué es lo que nos evidenció la crisis de Afganistán? ¿Qué es lo que tendremos que afrontar con todo el problema que tenemos ahora en las fronteras de Europa? Pero además de tener mejores competencias, necesitamos que las instituciones se reformen para poder ejercerlas de una manera eficiente. Estos son dos de los retos que hemos venido planteando desde distintos ámbitos a la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Mejores competencias y mejores instituciones. Y la ciudadanía empujando para ello. Con lo cual, yo me congratulo de poder estar aquí entre todos vosotros, a quien os agradezco muchísimo vuestra presencia, vuestro esfuerzo, porque sin el esfuerzo esto es imposible de llevar a cabo, y agradezco también de todo corazón que me hayáis permitido estar aquí hoy inaugurando este seminario que creo que va a marcar, como todos los anteriores, pero este quizás con algún punto diferencial, un hito en la historia de estos seminarios de IUSTE y en la propia Fundación y en la propia Academia Europea e Iberoamericana. Muchas gracias a todos, muy buen trabajo y continuamos. Muchas gracias, querida Teresa. Muchas gracias por tus palabras, sin duda también inspiradoras, y además pues con ese fondo, ¿no?, de la experiencia que te caracteriza, ¿no?, de la academia, de la cátedra a la hora de transmitir el conocimiento, y ese sentir, ¿no?, de lo que queremos conseguir con este seminario, que esperemos también marque, como has indicado bien, un hito, ¿no?, de cara
nuestro futuro. Has mencionado además al presidente Tajani, que estará con nosotros en la clausura de este encuentro y que seguramente verá los vídeos que vayamos subiendo a YouTube, al cual le enviamos también un cariñoso saludo.